dice que fue robado un cargamento de bananas, ¿eh? Tras las huellas de la verdad popular. No te preocupes y obedece lo que te digo. Sí, no digas sí, di oui. Sí, quiero decir oui. Sí, quiero decir, oh, está bien. Volvemos al aire después de escuchar un par de temas y esta entrevista que le hizo Adrián a Mariano Aedo sobre el tema de los guaraníes en Misiones. Muy, Gastón Aedo. Gastón Aedo, perdón, no sé qué me quedé. A Gastón Aedo sobre el tema de los guaraníes en Misiones, un tema, en realidad una entrevista muy, muy interesante. Bueno, estamos acá con dos amigos, digamos, que entra Eduardo al estudio, que antes lo había presentado. Gracias. Y estamos con el director del documental Fusilados en Floresta, Diego Ceballos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, hola Diego, sí. Adrián entra. Esperá que te presento, Entra también Adrián al estudio para, obviamente, trabajar lo que habíamos prometido al comienzo del programa, que es un poco la cuestión de la violencia institucional. Ahora sí, bueno, Adrián. primero con dos amigos, ¿no? De hace muchísimos años, Diego y Eduardo. En tu caso, estar acá, aparte en el sindicato de los metrodelegados, que nos da este espacio. Bueno, y para hablar en principio del documental. Del documental, que para mí, yo en lo personal, además, como que se refuerza una actualidad que nunca dejó de tener, porque yo en lo personal estoy, digamos, muy asustado de la cantidad de policías, que el despliegue, la militarización de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo más transito, y la provincia, ni hablar. Pero todos esos nuevos policías con camperas rojas, ¿no? Que le dan un palito y un arma y se pasean en patota por los barrios, mirándote encima, ¿no? Con cara de a dos o de a tres encima. Claro. Bueno, pero vamos al documental. Vamos un poco al histórico. El documental está centrado en lo que fue la masacre o los fusilados, los 3 pibes de Floresta, aquel diciembre del 2001. Sí, lo que cuenta el documental es ese episodio que se conoció como la masacre de Floresta, ¿no? Durante la crisis de 2001, en plena movilización del pueblo argentino, hubo un episodio muy violento entre todos los que estaban ocurriendo en aquel momento, que fue donde un policía en una estación de servicio en el barrio de Floresta, que ejercía función de custodio de la estación durante la noche, mata a 3 pibes que estaban tomando una cerveza ahí en el barrio, que mientras miraban imágenes en el televisor de las marchas, de lo que estaba sucediendo esa misma noche en Plaza de Mayo, hacen comentarios jocosos, se ríen de lo que está pasando, en especial de un momento donde unos manifestantes, recuerdo yo, creo que en Canal Crónica, muestra imágenes donde unos manifestantes empiezan a pegarle a un policía. Y los pibes empiezan a hacer comentarios sobre eso, y alguien habrá dicho algo que le molestó a este policía, que simplemente se puso de pie, tomó su arma reglamentaria y los ejecutó ahí mismo. Eran 4 amigos, uno logró escapar, pero los otros 3, 2 murieron en el acto y uno un poquitito después en el hospital. Y después este policía montó todo una escena como que había sido un enfrentamiento, una discusión, les tiraron el arma, me acuerdo que... Sí, lo que uno escucha habitualmente, ¿no? El armado de la escena a gusto y de acuerdo a lo que necesitan, digamos, y seguramente es algo, cuando uno empieza a analizar, que siempre en todos los casos de gatillo fácil sucede este tipo de cosas, uno puede decir que no puede haber tanta coincidencia en la creatividad de los miembros de la fuerza de seguridad, sino de que en algún momento, durante su formación, sea en la comisaría, durante la noche, o a un viejo veterano les explica qué tienen que hacer en esas situaciones, ¿no? Este tipo hizo lo que arrastró los cuerpos, acomodó de cierta manera, le puso un cuchillo que tenía él mismo entre la ropa,
igualmente la situación fue a frente de testigos, o sea, eso también es como para reflexionar, ¿no? El tipo es capaz de armar una situación a frente de testigos, o sea, Claro, alienado totalmente. sí, O sangre fría. cuentan, entre otras cosas, aparte de ese entrenamiento, digamos, por fuera de lo formal seguramente, aparte cuentan con que van a tener cierta cobertura y cierta impunidad, digamos, porque si no, no podrían hacer semejante cosa, o sea, disparar, no me acuerdo la cantidad de disparos, creo que hizo 4 o 5 disparos dentro de la estación de servicio frente a testigos, la gente que estaba en los surtidores, hay una persona que tiene una gomería en la esquina, las personas que atendían en el maxi kiosco, o sea, frente a todos ellos hizo todos esos disparos y contaba él, de una medida contaba con que iba a tener impunidad frente a todos esos testigos, frente a todos esos ojos. Lo que pasa, la diferencia de este caso de Gatillo Fácil contra todos los anteriores, quizás, y hay que recordarlo, o sea, hasta ese momento no había habido, no era común, digamos, que un caso de Gatillo Fácil llegara a juicio, o sea, no era común. Por lo general terminaban en este tipo de confusión que genera el encubrimiento, con la cobertura institucional, con toda la caterva de abogados que está preparado para proteger a los tipos siempre casi por molde. Y sin embargo este tipo pudo armar la situación, pero en otro contexto diferente. En el país, en ese momento, los argentinos estábamos hinchados las pelotas, vamos a decir, y la reacción fue diferente. Entonces, esa misma situación un año antes quizás hubiera sido totalmente diferente. En ese momento la gente no se lo bancó. Por eso yo puse especial atención en esa situación, ¿no? Yo hice otros documentales y transitando la crisis 2001 sentía, a ver, acabamos de terminar hace muy un poquito un documental y estrenado y sentía que había que contar, había que agarrar otro nuevo proyecto. Eso te iba a preguntar, ¿cómo había surgido la idea de comprometerse con la situación esa? Claro, ¿Conocían a alguien de la zona? No, mira, o sea, yo hago documentales para lo que me formé, digamos, yo tengo mi trabajo, vivo otra cosa, digamos, pero en forma paralela trato de hacer documentales, que es lo que me interesa y lo que siempre me gustó. Habíamos terminado un documental, lo habíamos estrenado y había que estar pensando en cómo seguíamos, ¿no? Y era evidente, digamos, lo que estaba pasando en el país, que por ese lado tenía que seguir, ¿no? Había mucha gente haciendo documentales en ese momento, había mucha gente con cámaras en las calles, recordemos que había toda una transmisión de la crisis por canales paralelos, ¿no? En aquella época, que fue fundamental. Y yo tenía en cuenta esto, digamos, o sea, yo no me iba a meter en temáticas, digamos, que yo sabía y era consciente que había gente que estaba trabajando y hace mucho tiempo sobre ciertas temáticas, ¿no? Había mucha gente que estaba trabajando sobre movimiento piquetero, había mucha que yo sabía, era consciente y se estaban estrenando materiales sobre esas cuestiones, sobre cartoneros, sobre fábricas recuperadas, sobre un montón de cosas que hablaban de la crisis de ese momento, ¿no? Entonces yo, o sea, creo yo que como realizador documental, a menos si uno tiene cierta conciencia, tiene que tener dentro de sus cálculos no superponerse sobre esfuerzos de otros. Digo, hay tantas cosas tan mal y tan tremendas, digo, que si todos nos metemos en el mismo problema, digo, hay otros un montón, lamentablemente un montón de aspectos que quedan por fuera, digamos. Y en esa búsqueda, digamos, de cómo poder contar esa crisis, digamos, desde qué aspecto contar lo que estaba pasando en ese país, bueno, una cosa que siempre repito es que creo que las historias uno no las va a buscar, no las encuentra, sino que las historias te terminan encontrando a vos. Yo viajaba en el colectivo, encontré un afichito en el 96 que decía convocaba una marcha en Floresta y bueno, fui a la marcha. El primer día, la primera marcha se hacían todos los meses, la primera marcha fui sin cámara y bueno, me encontré con un mundo increíble y me di cuenta que esa era la historia que yo quería contar. En un principio simplemente empecé a ir a las marchas con una cámara doméstica. Me acerqué a las personas que veía con remeras que tenían fotos de los chicos, que yo intuía eran parte de la organización o por lo menos conocidos de ellos, y les decía, mirá, yo voy a estar grabando acá en la marcha. Había una necesidad de presentarse porque había amenazas policiales permanentes, había un montón de cosas, y de pronto aparece un tipo con una cámara. Yo creo que mínimamente había que contar que lo que uno estaba haciendo. Y a poquito uno se va haciendo conocido, lo van viendo más seguido,
Y a partir de ahí, en realidad yo no entré en contacto con los papás y con las familias directas de los pibes hasta que no terminó el juicio, o sea, te diría un año y pico después. Ellos me veían siempre ahí dando vueltas seguramente, habrán llamado la atención. Pasé como corresponde por todos los filtros, o sea, de esto es necesario saber. O sea, ellos estaban recibiendo amenazas por mail, les habían destruido un auto, les tenían llamadas telefónicas en la madrugada. O sea, es lógico pasar por esos filtros. Y bueno, una vez terminado el juicio, o sea, un año y pico de trayectoria entre las marchas, juicio y todo eso, recién ahí me acerqué a las familias y les pedí autorización para, con todo lo que tenía grabado y con lo que faltaba, hacer una película sobre esta historia. Y en relación directamente a la película, por lo menos lo que hablábamos recién, que, o sea, yo veo tres cuestiones. Una cuestión es el dolor de los familiares, ¿no? Todos esos primeros planos con los testimonios que son realmente tremendos. Es difícil de mirar. Me imagino que debe haber sido muy difícil de... Sí, las entrevistas eran power, claro. Muy terreno. Sí. Sí. Después está toda la cuestión social, ¿no? De lo que vos decís, de la época, digamos, las marchas, los conflictos que había. Y una cosa que me parece muy importante y está muy buena, que es la movilización popular, cómo la gente se fue organizando, ¿no? La participación de las murgas, eso, digamos, usted está pensado así, tiene esas líneas, ¿no? Y después el problema de la institución policial. Sí, inicialmente la película, cuando yo empecé a grabar en las marchas, no había ninguna... En el horizonte no se veía la posibilidad de juicio. Hasta ese momento la experiencia del argentino medio es que en un caso de Gatillo Fácil no se llegaba mayoritariamente a juicio. O sea, de hecho creo que este fue el primer condenado, si mal no recuerdo, el primer condenado a perpetua, con cadena de perpetua de la Policía Federal fue este caso. Digamos. Anterior no había, digamos. Claro. Entonces, antes de Costegui y Santillán. Sí, claro. Entonces, cuando yo empecé a grabar las marchas, lo que yo quería era aportar un material documental que ayude a llegar a juicio, digamos. Eso a mí. Después apareció un juicio en pleno trayecto, entonces, por supuesto, se incorporó eso al proyecto, se transformó el proyecto en otra cosa. Fue ya un acompañamiento otra vez, inclusive, de todo el proceso judicial. También hay una parte del documental que es un proceso judicial, donde no se habla de cuestiones tanto de periciales y trayectorias de balas y esas cuestiones, sino más bien de cuestiones políticas, ¿no? Bueno, y después la intención de contar esta historia, digamos, por suerte yo tuve una libertad absoluta, o sea, viste, como yo esto lo hago en forma independiente, digamos, no tengo, y también por parte de los protagonistas una libertad absoluta. Yo propuse hacer dos recorridos paralelos en primera instancia que van a la par. Uno es el del caso de Gatillo Fácil, como un ejemplo de violencia institucional, y paralelamente la crisis de 2001, digamos, y estas dos líneas paralelas de a poquito se van juntando y vamos encontrando el sentido y la conexión que tienen, ¿no? Con todo el bagaje se trata de proponer una historia de la represión en Argentina y tratar de hilar de que este caso de asesinato de un policía en una estación de Floresta está totalmente ligado a la masacre de la Plaza Lorea o a la Semana Trágica, y que es exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente van cambiando las épocas, digamos, pero esa violencia desde las instituciones tiene una línea en común, ¿no? Sí, hay una continuidad histórica que viene desde la formación del Estado argentino. O sea, esta cosa de reprimir o el aparato policial en busca de la represión e instalar el orden. Bueno, eso es también interesante ahora que vamos a hablar con Marcela Perelman del CELS. Por lo que yo entendí, vamos a preguntarle a ella. Del artículo de ella, como si hubiera dos líneas, ¿no? Una es con la gente que aparece de la Correpi, sí, ¿no? Claro. Verdú, que se me confunde el nombre con la actriz española. María del Carmen Verdú. Y que es como si tomara el Estado más como un todo,
de un carácter represivo. Y me parece que el CELS tiene una línea más de que el Estado es una organización con conflictos adentro, digamos, ¿no? Que tiene varias líneas, no solo la línea represiva. Me parece, porque yo, ¿no? O sea, Sí, no, es desde ya, o sea, uno no incorpora a una película solamente las personas que piensan exactamente como uno, o sea, en realidad yo me voy formando en la medida que voy incorporando estos testimonios, me voy encontrando con personas y te puedo asegurar, digamos, que todos los testimonios que están dentro del documental también tienen diferencias entre ellos internamente, inclusive entre las familias mismas, pues estamos hablando de 3 familias diferentes, también hay diferencias entre ellos de muchos conceptos, digamos. Pero hay acuerdos muy grandes y generales, digamos, en cuanto a señalar este fenómeno de la violencia institucional como algo no casual, digamos, ¿no? Quiero decir no casual, que tiene raíces, que hay que rastrear, porque si no uno se queda solamente en el síntoma, ¿no? O sea, entonces cuando uno empieza a rastrear para atrás, bueno, ahí puede haber diferencias, digamos, pero por lo menos sabemos, digamos, de que este fenómeno no puede ser, digamos, que el mecanismo sea casi calcado, digamos, de un caso de gatillo fácil en un barrio de la provincia de Buenos Aires con un caso en Ingenio Ledesma o en la Patagonia. O sea, esto no es casual, digamos. O sea, no podemos pensar en casualidades. Tenemos que rastrear mucho más atrás. Es una causalidad más que una. Vamos a un corte, así después sumamos también a la charla a Marcela Pérez y recordamos que estamos hablando con Diego Ceballos, documentalista de la masacre de Floresta, director del documental Fusilados en Floresta. Vamos a un corte, compañero operador. ¿Dónde está Santiago Maldonado?